Hola, vamos a ver el conjunto de los números enteros. Vamos a realizar un pequeño repaso con lo que son los números naturales. Los números naturales son todos aquellos números con los que aprendemos a contar desde que estamos en el kinder. Pero, ¿cuáles son esos números naturales? Esos números son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así podemos seguir contando de manera hasta el infinito. ¿Ok? Pero ¿sabías que existen situaciones que no se pueden representar con números naturales? Vamos a analizar algunas de esas situaciones. Nuestra primera situación se llama el mar. Dice así: pasa el ratón sobre cada objeto y observa y escribe la altura en su cuadrado correspondiente. Okay, vamos a ver. Tenemos por acá que es menos 20. Por acá tenemos menos 12. Menos 6. Menos 2. 2. 4 y 11. Muy bien, comprobemos. Excelente. Nuestra segunda actividad se llama el ascensor. Dice, pulsa los botones del ascensor y fíjate en los números de las plantas en las que se detiene. Vamos a observar bien cuál es el movimiento de nuestro ascensor. Ok, colocamos el 0, el 2, menos 1, menos 2, el 1, el 3, el menos 3. Muy bien, ya hemos probado nuestra actividad. Nuestra tercera situación se llama el mapa. Dice, mueve el ratón por el mapa y fíjate en las diferentes temperaturas que marcan los termómetros en un día determinado. Ok, nos vamos por acá, por Sudamérica, y dice que en Buenos Aires, en Argentina, tenemos una temperatura mínima en 0 y una máxima de 35 grados centígrados. Dice que en ese momento en Buenos Aires tenía una temperatura de 5 grados. Nos venimos por las islas del Caribe y tenemos que en Santo Domingo, en República Dominicana, la temperatura de ese día es de 21 grados, que ha tenido una temperatura mínima de 10 grados centígrados y una máxima de 30 grados centígrados. Si nos venimos por acá, por Alaska, qué frío, dice que en ese momento en una de sus ciudades estaba a 0 grados centígrados, que su temperatura mínima anual es de menos 14 grados centígrados y tu temperatura máxima es de 18 grados centígrados. Ok, si nos venimos por aquí a Rusia, a Moscú, dice que la temperatura ese día era de menos 5 grados. Su temperatura mínima en el año es de menos 12 grados centígrados y su máxima anual es de 24 grados centígrados. Si nos venimos por acá, República de Sudáfrica, dice que en la ciudad del Cabo, la temperatura ese día era de 40 grados centígrados. Vamos viendo nuestro termómetro. La temperatura mínima anual es de menos 1 grado centígrado y la máxima es de 41 grados centígrados. Ok, por acá en la India tenemos que la temperatura en ese momento era de 31 grados centígrados. La temperatura mínima anual es de 8 grados centígrados y la máxima de 39 grados centígrados. Ok, ¿qué obtuvimos al final? Todos esos números con los que trabajamos en nuestras tres situaciones son números enteros. ¿Pero qué son los números enteros? Dice, los números enteros son una ampliación de los números naturales. Entonces, si nuestros números naturales eran el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, así de manera infinita, empiezan a aparecer los números que como el menos 1, el menos 2, por ejemplo, el menos 6, el menos 12, el menos 20, esos números que tienen un menos. Pero ¿cómo se llaman esos números que tienen un menos? Esos números se llaman los números enteros negativos. Entonces, tenemos que para cada número natural que existe,
Va a existir su opuesto en los números negativos. Por ejemplo, si tengo el 1, va a existir el menos 1. Si tengo el 2, existe el menos 2. Pero ya no decimos menos 1 y menos 2, ahora decimos, si existe el 1, tenemos el 1 negativo. Si existe el 2, tenemos el 2 negativo. Si existe el 3, tenemos el 3 negativo. Y todos esos números junto al 0 son números enteros. De esta manera obtenemos lo que son nuestros números enteros. Entonces, ¿cómo se representan los números enteros? Simbólicamente, los números enteros se representan con una Z doble. ¿Ok? Pero ¿cuáles números están dentro de los números enteros? Van a estar todos los números negativos. Cuando me refiero a todos los números negativos enteros, me refiero a 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo, 6 negativo, 7 negativo, así de manera infinita. Podemos hablar hasta de 100 negativo, 200, 1.000.000 negativo. Se llaman enteros porque no tienen decimales, son números completos, números que no van a tener decimales. ¿Cuál otro número va a ser entero? El 0. Y además de todo eso, todos los números positivos enteros, me refiero al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 100, al 200, al 300, así de manera infinita. Entonces, al final, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que teníamos números naturales, que eran el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, así de manera infinita. Y aparecieron los números enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, así hasta de manera infinita. Todos esos números en conjunto, cuando unimos todos esos números, obtenemos el conjunto de los números enteros. ¿Ok? Ya sabemos que existen números que se pueden representar o cantidades que se pueden representar con números negativos, cantidades que se pueden representar con números positivos y cantidades que se pueden representar con cero. Pero, ¿cuáles son esas cantidades? Veamos algunos ejemplos. Si partimos del cero, el cero es un punto muy importante porque nuestro cero va a ser nuestro punto de equilibrio, nuestro origen. El cero no tiene signo, el cero es un número neutro. Entonces, por ejemplo, si hablamos de temperaturas, el cero va a ser el punto de congelación del agua. Temperaturas que se encuentren sobre cero se van a representar con números positivos. Temperaturas que se encuentren bajo cero se pueden representar con números negativos. Cuando hablamos de altitudes, nuestro nivel del mar es el cero. Entonces, si hablamos que de una altitud sobre cero o sobre el nivel del mar, vamos a hablar de números positivos. Cuando hablamos de una altitud bajo el nivel del mar, hablamos de números negativos. Hay una parte de números negativos y positivos muy importante, que es el nacimiento de Cristo. En la historia, el nacimiento de Cristo viene a dividir nuestro calendario, por decirlo así. Entonces, a partir del nacimiento de Cristo, se empiezan a contar los sucesos que suceden a partir de su nacimiento y los sucesos, que sucedieron antes de su nacimiento. Entonces, si yo les pregunto en esos momentos cuántos años tiene de haber nacido Jesucristo, nos ponemos a pensar y nos damos cuenta que tiene 2020 años de haber nacido Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de años después de Cristo, se representan con situaciones positivas. Y años antes de Cristo se representan con situaciones negativas. Por ahí podemos ver una rectita, donde el año 0 va a ser el nacimiento de Cristo. A la derecha ubicamos años después de Cristo y a la izquierda años antes de Cristo. Otras situaciones que podemos representar con números positivos son metros sobre el nivel del mar, ganancias, ascender, subir, desplazamientos hacia la derecha. Con números negativos podemos tener pérdidas, descender, desplazamientos hacia la izquierda. Y con ceros, todo lo que sea mantenerse quieto, mantenerse en equilibrio, no ganar ni perder dinero.
Ahí les dejo la tablita para que la analicen un momentito.